que ustedes tienen que cumplir para el trámite de la segunda remesa de fondos, ¿ya? Em, son requisitos que ya son conocidos por ustedes, se agregan un par de requisitos más a los que tuvieron que cumplir cuando les entregamos el primer giro. Ya no hay muchas más sorpresas que indicarles, pero siempre es bueno ir repasándolos y más que nada darles como indicaciones sobre cómo llegar al cumplimiento de estos requisitos, ¿verdad? Entonces tengo una pequeña presentación para que nos vayamos apoyando en la conversación. Entonces, primero que todo, ¿en qué momento nosotros vamos a girarles a ustedes? Siempre como el hito es cuando mandan su primer informe de avance y el informe de avance esté aprobado. Por lo tanto, cuando nosotros recién, desde el punto de vista financiero, empezamos a chequear que los requisitos estén cumplidos, es cuando ustedes tengan su informe de avance aprobado. ¿Ya? Por supuesto, nos tenemos que ir preparando en forma paralela para cuando llegue ese momento ya esté todo dado y solamente hacer el check de que todos los requisitos están cumplidos. Siempre el proyecto tiene que estar en estado normal, no puede estar en alerta o suspendido, sino que lo que señala nuestra normativa es que el proyecto tiene que estar funcionando normalmente. Y también desde el punto de vista técnico, los resultados e hitos del proyecto en la plataforma de seguimiento y control tienen que estar al día, ¿ya? Esto es algo muy simple de que ustedes puedan checar cuando entran a la plataforma y en la primera página que se les despliega con la síntesis de los resultados y las acciones, no tienen que tener ningún mensaje con alguna frase en letras rojas que le diga que algún resultado esté retrasado. Si es así, ustedes tienen que revisarlo, ver qué ocurrió, a lo mejor solamente falta reportar ese hito, ese resultado, o tal vez van a reprogramar su logro. Entonces, todo ese tipo de acciones pueden tomar para ponerse al día, y eso, por supuesto, tiene que conversarse con el área técnica, ¿ya? Desde el punto de financiero, para mí es como, ¿están al día o no están al día? Yo lo veo ahí transparentemente en la plataforma. Y también este informe de avance tiene que estar aprobado, ¿ya? Tiene que haber llegado el informe de avance, tiene que haber pasado por todo el proceso de evaluación del informe y una vez que sale el acta que se aprueba el informe, yo doy como el check, ¿verdad? Que se cumplió con este requisito y vamos a revisar si se cumplen con los requisitos ya más de índole financiero para poder gestionar la segunda remesa. Hacia una. Ya. Entonces, desde el punto de vista financiero, mientras tanto se logra el informe de avance, ¿verdad? ¿En qué tendríamos que estar ya trabajando con todos ustedes? En que declaren y rindan los gastos, ¿ya? Tienen que al menos declarar gastos por el equivalente al 50% del primer giro. Eso es relevante. O sea, nosotros en términos generales le giramos aproximadamente entre 30 a 32 millones a cada proyecto. Entonces, un check que tenemos que hacer es que ustedes hayan rendido al menos la mitad de ese monto. ¿Ya? Ese es como el primer requisito que tienen que cumplir desde el punto de vista financiero. Es importante que recuerden que para que puedan enviar la rendición, previamente tienen que declarar los gastos realizados a través de la plataforma de seguimiento y control para que el analista de la subdirección pueda evaluar la pertinencia de todos los gastos que ustedes nos están informando. Estuve mirando los proyectos de esta generación y tenemos proyectos que no han digitado nada aún, algunos que ya declararon y el analista ya le revisó la declaración y les hizo algunas observaciones, algunos ya tienen su declaración de gastos aprobada, entonces estamos en distintos niveles de avance. Mi sugerencia a este respecto es que quienes no hayan empezado a digitar lo hagan. Si no tienen muy claro cuál es la forma de ingresar los gastos, los invito a contactar a su analista de cuenta para que los pueda asesorar, porque es importante que ya empiecen a hacerlo, sobre todo si no están familiarizados con la plataforma.
Y a quienes ya están con el proceso más avanzado de declaración, comentarles que una vez que la declaración de gastos está aprobada acá en la subdirección, lo que les corresponde es que manden una rendición de cuentas a través de nuestra mesa de ayuda unificada, para que esa rendición de cuentas sea revisada por nuestro departamento de gestión de rendiciones. Eh, ¿Cuándo se cumple el requisito? Cuando la rendición de cuenta es enviada y en el formulario resumen uno puede evidenciar que al menos viene el 50%, un monto equivalente al 50% de lo girado en la primera cuota. No es necesario que esta rendición esté revisada o aprobada en su totalidad. Basta con que esté presentada por un monto equivalente al 50%. ¿Ya? También el segundo requisito financiero es que los aportes que comprometió la institución que se adjudicó el proyecto estén declarados. Acá no tenemos un porcentaje mínimo porque podría ir variando proyecto a proyecto. ¿Ya? Entonces, lo importante es que sí hagan una declaración, porque ya han pasado, ¿verdad?, varios meses desde que los proyectos partieron, por lo tanto, debería haber algún aporte ya declarado. En general, los aportes han estado ocurriendo durante estos meses, entonces hay que hacer el ejercicio de declararlos. En el caso en que ustedes ya hayan declarado los gastos y no declararon los aportes de la institución, tienen que contactar a sus analistas para que les habilite un periodo adicional para que ustedes puedan ponerse al día con la declaración de los aportes de la institución. ¿Ya? Y una vez que esos requisitos ya estén logrados, yo les sugiero seguir con los requisitos que vienen a continuación, porque lo que necesitamos también es que nos manden un certificado, así como lo hicieron cuando les giramos la primera cuota, un certificado oficial donde dice que no tienen deudas previsionales. ¿Ya? ¿Por qué se lo sugiero al final, cuando ya tengan cumplido los otros dos requisitos? Porque estos certificados tienen una fecha de validez. Entonces, cuando yo solicito a nuestro departamento de finanzas de la NIT que se realice el giro de fondo, no me sirve un certificado que fue emitido un mes atrás. Necesito un certificado que tenga actualizada su vigencia. ¿Ya? Entonces, nos sacamos mucho que sea uno de los primeros requisitos que cumplan, porque puede que cuando me lo manden todavía no cumplan con el requisito de tener la rendición enviada. Entonces, este certificado no va a estar vigente cuando yo solicite el giro. ¿Ya? Entonces, por eso mi recomendación es que saquen este certificado cuando ya cumplan con los otros requisitos. ¿Ya? Y lo otro importante, no sirve cualquier certificado, sino que el que genera la página del gobierno, que ahí está el link para que ustedes lo puedan sacar. Y otro tema importante, que en la NIT no se genera un giro de fondos para ninguna institución que tenga una rendición pendiente en el proyecto al cual le queremos girar u otros proyectos que tenga en este momento con rendiciones pendientes la institución. ¿Ya? Entonces, si su institución tiene más de un proyecto en la NIT en general, tienen que cerciorarse de que esa institución está al día, o sea, perdón, esos proyectos también estén al día en el envío de sus rendiciones. Y finalmente, ¿verdad? El requisito no menor, que es obtener un documento en garantía por el monto equivalente a la segunda cuota. ¿Ya? Este proceso también ustedes lo tuvieron que hacer cuando le giramos la primera cuota, ¿no es cierto? Es importante señalar que este es un segundo documento en garantía, tiene que ser un documento en garantía independiente. No, si ustedes, por ejemplo, mandaron una póliza de seguro, no sirve que hagan un endoso y que aumenten el valor y la vigencia de esa garantía. No, tiene que ser una nueva garantía, una nueva póliza, una nueva boleta de garantía o un nuevo certificado de fianza. ¿Ya? En la NIT, según la normativa, cada cuota tiene que tener su propio documento que lo garantice. No puede haber uno que garantice el total. ¿Ya? Eso es súper importante y a veces nos genera dudas en los beneficiarios. Y lo importante es que esta garantía tenga una vigencia contando desde la fecha de término más 9 meses. ¿A qué se debe este tiempo? Es que tenemos que asegurar todo el tiempo en que ustedes se tomen para enviar la última rendición de cuentas y esta rendición de cuentas sea revisada por nuestro departamento de gestión de rendiciones, porque los montos entregados tienen que estar garantizados hasta que el departamento de rendición de cuentas diga que ustedes
rindieron y les fue aprobado hasta el último peso que están rindiendo. Y en el caso eventual de que haya algún rechazo o ustedes no gastaron todos los fondos que se les entregaron, hayan reintegrado los fondos correspondientes. ¿Ya? Entonces, mientras haya algún dinero que aún no está completamente aprobado, ustedes tienen que mantener una garantía vigente. Por eso es que después del término tienen que seguir garantizando. En la medida que el proceso de rendición ustedes lo hagan lo más rápido posible, correctamente, y se puedan aprobar las rendiciones más rápido, antes nosotros vamos a poder liberar las garantías. ¿Ya? Lo mismo si en la eventualidad el proyecto pidiese una prórroga para su término, este periodo también tiene que ser garantizado. ¿Ya? Entonces, harto cuidado con eso de las vigencias de las garantías. Y bueno, como ya les señalaba, ustedes tienen la posibilidad de tramitar un documento en garantía en un banco, en una compañía de seguro o en una sociedad de garantía recíproca. ¿Ya? Ustedes son libres de tomar la garantía en las instituciones que les ofrezca, por supuesto, el menor costo. Siempre la idea es que ustedes coticen el documento en garantía porque suelen haber grandes diferencias entre una institución y otra. ¿Ya? Entonces, la idea es que no gasten tanto dinero en garantizar las cuotas, ¿ya? Así que tomen la mejor opción. Así que, pero sí, lo que les sugerimos es que si aún no van a cumplir con los otros requisitos, estén en el proceso de cotizar la garantía, pero no la tomen hasta el momento en que ya están seguros de que cumplen con los otros requisitos, con el fin de pagar los menos intereses o costos posibles con respecto a este trámite. Eso, ese es el repaso de todos los requisitos que ustedes tienen que cumplir para que puedan obtener su segunda cuota. Muchas gracias, Jime. Aquí abro micrófonos. Por favor, quien tenga alguna duda, levante la mano y le damos la palabra en estos 15 minutos que quedan de la parte financiera. Magdalena, adelante. ¿Te parece que Carolina está primero? Perdón, Carolina, sí. Pantalla, sí. Gracias, Julia, ¿cómo están? Quería hacer una consulta sobre lo que indicaba que tenía que tener un monto equivalente al 50% del primer giro de los fondos. Eso es como una medida de control impuesta por ustedes porque no lo veo en el instructivo de revisión ni en las bases. Claro. Que me generó la duda. Eso es una normativa que fue generada en ANIT este año. Está siendo difundida de esta manera. Nosotros estamos entregando esta información en nuestros proyectos. También existe la eventualidad de que si ustedes por alguna razón técnica o financiera tienen algún argumento que entregarnos de por qué no llegaron a este 50% y no les podemos girar por esta razón, lo argumenten y nosotros tenemos la posibilidad de pedir una excepción y pedir autorización a la Dirección Nacional para poderle girar sin que ustedes cumplan con este porcentaje. Pero tienen que indicarnos alguna razón de por qué va tan baja la ejecución del proyecto. Sí. Ahora sí, Magdalena. Estás Está muteada, sin Magdalena. micrófono. Sí. Gracias. Tengo dos preguntas. Una es, bueno, primero, gracias Jimena por la presentación, súper clarito. La primera pregunta es que tenemos que acreditar que no tenemos deudas o rendiciones pendientes con ANIT. ¿Eso cómo se hace? ¿Con un certificado de algo? No lo tienes que acreditar, Magdalena. En realidad, nosotros cuando estamos tramitando el giro, igual revisamos la información porque cada subdirección tiene acceso a las rendiciones pendientes que las distintas instituciones beneficiarias tienen con la ANIT. Entonces nosotros chequeamos. Podemos chequear esa información y si encontramos alguna dificultad al respecto, les vamos a comentar para que ustedes se contacten con el proyecto y puedan resolver la situación. Súper, muchas gracias. Y la otra pregunta es solo para confirmar, yo creo que tengo la respuesta, pero para estar listos para este segundo giro tenemos que haber declarado y rendido todo lo que tiene que ver con el primer semestre, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros empezamos como a ejecutar nuestro proyecto en 2023. Entonces tendríamos que haber rendido y declarado todo
lo del primer semestre de 2023, porque el segundo semestre está en marcha. Claro, sí, ¿Sí? sí. Ya. Ustedes incluso en la plataforma, si entran al módulo de declaración de gasto, van a ver que tienen seteado un periodo de 6 meses. Claro, los 6 meses no todos tienen los mismos 6 meses, ¿verdad? No. Porque eso depende de cuándo partieron. Pero Sí. eso son lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces eso se relaciona con la consulta de Carolina. A lo mejor en los 6 meses ustedes no van a haber llegado al 50%. Y ahí, en el fondo, nos informan. En estos primeros 6 meses nosotros no podemos llegar al 50% por A, B o C. Y nosotros con esta información pedimos la excepcionalidad de poder girarle sin haber llegado al 50%. Ya, súper, muchas gracias, muy claro. Bárbara, Hola, buenos días, hola. Alberto. Gracias por la presentación. Quería consultar en qué periodo de tiempo se van a llevar las acciones correspondientes al segundo giro de los fondos. Ya, ahí, como les comentaba, para mí el hito es cuando ustedes mandan el informe de avance, ¿ya? Porque nosotros igual tenemos un plazo para revisar ese informe de avance. Entonces llega el informe de avance y tenemos, entiendo, Alfredo, 30 días para responderles. Y entonces ahí en esos 30 días nosotros nos podemos empezar a mover y empezar a hacer nuestro checklist, ¿verdad? Empezar a ver si declaraste, si rendiste, si llegaste o no llegaste al 50%, si no llegaste para que nos informen por qué no llegaron y para que tú también empieces a cotizar la garantía, ¿ya? Entonces, ahí, como también todos probablemente no tengan exactamente la misma fecha de informe de avance, ese sería como el input. Entonces, ahí nosotros podríamos empezar a trabajar y empezar a tratar de que cumplas con todos los requisitos. Sí, ahí estoy un poco confundida. ¿A qué se refieren con informe de avance? Porque igual nosotros ya hicimos una declaración de gasto y una rendición de tipo semestral. Entonces, no sé si en particular nuestro proyecto va a ser después de que sea el informe anual, por ejemplo. Ya, el informe de avance, cuando hablo del informe de avance, es el informe de avance técnico, que yo creo que eso va a estar como en la parte que les va a comentar Alfredo a continuación, Ok, ¿ya? Pero la declaración y la rendición son como de los requisitos financieros de los que hablé después, ¿ya? súper. Gracias. Elisa. Hola. Mm. Me queda una duda sobre la boleta de garantía. Nosotros recibimos una información que dice que el envío, bueno, hay que enviar la garantía respectiva y dice que el monto dependerá de cuánto alcanzaron a rendir y por ende a no garantizar, por lo que es importante considerar el máximo esfuerzo en esa gestión. Eso quiere Es decir para que la otra boleta de garantía... garantía, es otra garantía, porque ustedes garantizaron la primera cuota, ¿verdad? Y eso tenía un Claro. periodo de vigencia. Ujú. Si ustedes al momento de que esa garantía va a vencer, tienen una rendición de cuentas pendiente o enviaron una rendición de cuentas, pero no por el 100% de la primera cuota, van a tener que renovar esa garantía. Y la renovación de esa primera garantía, que es independiente de esta del segundo giro, va a ser por el monto que no hayan rendido y que no esté aprobado, ¿ya? Por ejemplo, si tu primer giro fue de 30 millones, tú rendiste 15 y el departamento de rendición de cuentas te aprobó esos 15, cuando le renueves esa garantía puedes renovarla solo por 15. A eso se refiere, ¿ya? Ok, pero Estamos hablando es ahí una de la primera, tercera. claro, es la renovación de la primera. Ah, ok. No es la boleta de garantía que hay que presentar para el segundo pago. Sí, ahí empiezas como todo de nuevo, con una nueva garantía que también puede al momento de que vaya a vencer, ojalá que no, ojalá que con esta vigencia que les pedimos, cuando vence esta segunda garantía correspondiente al segundo giro, ojalá que ya tengan todo rendido y no tengan que renovarla, esa es la idea. Por eso la pedimos con un tiempo posterior a la fecha de término, para que en esos 9 meses ustedes alcancen a declarar, rendir, aclarar observaciones eventuales que les hagan, reintegrar lo no gastado. El esfuerzo que hay que hacer ahí es que en esos 9 meses ustedes logren hacer todo eso para que no tengan que sufrir el costo de estar pagando una renovación, porque esa renovación ya no la van a poder cargar al proyecto porque el proyecto va a haber terminado. Ok. ¿Ya? Entonces, a lo que los insto es que
apenas termina el proyecto, intentan rendir todo rápido, regularizar rápido las observaciones. Ojalá que no tengan observaciones en su rendición para que no tengan que estar renovando la garantía después con recursos propios. Ok, clarísimo, gracias. Bárbara. No, se me quedó la mano Ah, ya. levantada, disculpa. Francisca, sí. sí, la garantía se puede cargar al proyecto, tanto la primera como la segunda, se pueden cargar. La que no se puede cargar es la que ustedes eventualmente tuviesen que renovar después de terminado el proyecto, ¿ya? O sea, esa no es la idea, pues la idea es que ustedes no tengan que estar renovando garantías cuando el proyecto terminó. Ya, ahí parece que estamos, Alfredo. Vamos. Ok, muchas Muchas gracias, gracias. Jimé. Ahora entonces voy yo con lo que es la parte técnica. Como comentó Jimena, el giro tiene una patita financiera y también ahora tiene una patita técnica. Yo voy a conversar sobre el proceso de seguimiento control donde aparece este informe de avance que se lo ha mencionado Jime, que es el informe de avance técnico, que aparece en las bases como informe de avance anual, pero en el convenio también aparece anual o cuando la subdirección estime pertinente, ¿ya? Así que esos dos puntos que señalo aquí en el título de la PPT, el 8.2.6 de las bases y la cláusula 14ª del convenio, hacen alusión a la entrega de este informe de avance. Aquí ustedes van a ver básicamente lo que estamos hoy en día, es el proceso general de seguimiento y control, ¿ya? El proceso de seguimiento y control parte cuando está la resolución que aprueba el convenio ANIT beneficiaria, y por lo tanto, a partir de ese momento, uno puede fijar la fecha de inicio. Está desfasado algunos días, déjame ver si encuentro el lápiz, dame un segundito. Ahí sí. Aquí está la resolución que aprueba el convenio y como bien ven aquí, hay proyectos que partieron justo en esa misma fecha o que solicitaron postergar el inicio del proyecto unos días adicionales. Entonces, a partir de aquí parte el seguimiento control. Durante estos primeros meses de puesta en marcha, recuérdense que me reuní con todos ustedes y tuvimos nuestra primera reunión de acompañamiento técnico, ¿sí? Donde conversamos sobre todo lo que va a ser el modelo de acompañamiento que tenemos instalado en nuestra subdirección. Y les comenté sobre los puntos principales a los cuales tenían que poner mucho ojo. Uno de esos, que el que aparece aquí, es la entrega de un informe de avance científico-tecnológico, como bien mencioné hace poquito, a la mitad de ejecución a la mitad del periodo de ejecución o cuando la subdirección lo estime pertinente. Ya durante esta primera reunión de acompañamiento técnico y en los primeros talleres les comenté que esta entrega no va a ser justo en el año, porque lo que necesitamos es girar los fondos en este año 2023. Por lo tanto, adelantamos unos meses. Inicialmente pensábamos la quincena de septiembre, pero ahora lo estamos dejando, si ven bien el correo que les envié días atrás, para el 2 de octubre. Todos los proyectos IDP 22 tienen programado en plataforma de seguimiento control la entrega de este informe al día 2 de octubre, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante que cumplan con ese día? Porque como bien mencionó Jimena, necesitamos de esta aprobación de este informe para poder gatillar todo el procedimiento financiero que está detrás, ¿ya? Ahora, este informe, recuérdense que se tiene que subir en la plataforma de seguimiento control, en la actualización de avance, programación, actividad, seguimiento control, y hay una opción que se llama informe CIT, informar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que ustedes, les refuerzo el mensaje que les dije también hace el principio del proyecto, completen este informe con la mayor rigurosidad, la mayor generosidad, digo yo también, de la entrega de la información? Porque el informe puede gatillar que el informe, en el caso más óptimo, que el informe se apruebe sin comentarios. Es decir,
estén todos los antecedentes de los hitos, de los resultados bien respaldados, hay un buen análisis de estado del arte, como que es una de los insumos que conforman este informe, que estén todas las referencias, que además hay un buen plan de trabajo para el segundo año del proyecto, etcétera. Es decir, que cada uno de los puntos que conforman este informe sean bien completados, la información sea clara y la información sea explícita. ¿Sí? Y esto que ustedes van a recibir, si el informe se aprueba sin comentarios, un acta de aprobación de informe. Esto ojalá dentro de los 15 a 20 días desde que nosotros recibimos el informe. Es decir, se recibe el 2 de octubre y este informe se va a revisión de nuestro panel de inserción y en un plazo máximo de 30 días. Nosotros estamos a lo más que sea 30 días, pero por lo general son entre 15 y 20 días. Ustedes van a recibir esta acta, que en el caso más óptimo va a ser explícito en que el informe se aprueba sin comentarios, ¿ya? El otro escenario que tenemos es que el informe se aprueba con comentarios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, supongamos que ustedes entregan el informe y dentro del reporte del informe, ustedes en el análisis de estado del arte colocan no se detectaron nuevas publicaciones, nuevos productos que afecten la vigencia del proyecto. Perfecto, está bien, pero si ustedes no nos entregan todas las referencias, no hacen un análisis de los documentos, las bases de datos que ustedes consultaron, eso puede gatillar que efectivamente el comité diga, ok, pero yo encontré justamente un paper que efectivamente están haciendo lo mismo de ustedes. Entonces, en ese caso, ante esa duda, lo que va a pasar es que el comité va a aprobar el informe, pero con comentarios, para resolver esas dudas que no están resueltas explícitamente en el informe, ¿ya? O de repente nos pasa que hacen una descripción de un hito o un resultado, pero sin los complementarios. Por ejemplo, las figuras, los gráficos, los análisis estadísticos, no vienen como anexos dentro del informe. Entonces el comité pregunta, o el panel pregunta, ya, ok, ¿y cuál fue el control? ¿Y este resultado fue a la medición del día 5? ¿O cuál fue el N muestral con el cual trabajaron? Entonces, cuando saltan ese tipo de dudas, el informe se aprueba con comentarios, es decir, cada comentario se transforma en una exigencia, al igual que cuando se adjudica el proyecto, hay exigencia de adjudicación. Cuando el informe es aprobado con comentarios, estos comentarios u observaciones se transforman en exigencias que ustedes van a tener que resolver dentro de un plazo máximo de entre 30, en algunos casos 60 días, dependiendo del comentario o la observación que levante el panel. ¿Ya? Y por último, que es el caso que hemos tenido, pero es muy menor, pero ojalá no pase con alguno de ustedes, es que el informe se rechace. Y eso implica la suspensión del proyecto y empezar a tramitar lo que es el término anticipado. Nos pasó con un proyecto en particular que, llegada la fecha, el 2 de octubre en este caso, no entregó el informe. Nosotros, yo en mi caso lo contacté, le escribí, tanto al director de proyecto, al representante legal, en este caso que es el mismo institucional, y sobre el atraso en la entrega de este informe, se le dio un plazo adicional para cumplir con eso, llegó el plazo y tampoco lo entregó en el plazo, y entonces ahí sí empezamos a gatillar todas estas herramientas que tenemos de poner alerta, suspensión, etcétera, etcétera. Aún así, el informe llegó, por ejemplo, estaba fijado para el 5 de octubre, llegó para el 6 de octubre, y un informe que vino muy mal desarrollado, es decir, decía, se logró el hito, no hay nada en el estado del arte, el doctor se insertó eficientemente, pero ningún antecedente que respaldase cada una de las afirmaciones que contenía el informe. Entonces, era tal la cantidad de dudas que se generaron desde la revisión que el informe fue rechazado y por lo tanto el proyecto fue suspendido y se empezó a tramitar el término anticipado, que ese es el peor de los casos, peor de los escenarios que espero ninguno de ustedes pueda transitar, así que por eso estamos haciendo este taller, para poder aclarar estas dudas, ¿ya? Ahora bien, como bien establecen las bases y el convenio, acuérdense que durante la ejecución del proyecto, es decir, desde su fecha de inicio hasta su fecha de término, el proyecto debe venir a presentar ante el comité al menos una oportunidad. ¿Sí? Es decir, mostrar estos resultados ante el comité experto para saber cómo va la ejecución. En este caso, cuando el informe es aprobado con comentarios, cómo resolvieron esas observaciones, esas exigencias,
Y desde ahí nos vamos hacia el término del proyecto, pero en el caso más óptimo, que el informe es muy claro, muy explícito, está muy redondito en todos sus componentes, lo que vamos a hacer es traerlo ya básicamente hacia el término de esa ejecución para que nos muestre los resultados alcanzados, ¿ya? Por lo tanto, quiero reforzar el mensaje sobre la necesidad de que haya un buen informe de avance técnico muy claro, muy detallado, muy específico, muy respaldado en todos sus puntos, ¿ya? Y esto ya van a verlo después, por eso la línea termina un poquito más allá del término y lo comentó así rápidamente Jiménez sobre el finiquito del proyecto que termina cuando ustedes ya han cumplido con todas sus obligaciones, es decir, han entregado por la parte técnica su informe final y por la parte financiera han declarado y rendido todos los gastos del proyecto y si corresponde reintegrado los fondos que no fueron utilizados. Y quiero terminar con esta diapositiva sobre cómo se informan los hitos en la plataforma, porque como bien mencionó Jime, es importante que al momento de iniciar, de gatillar este trámite de la segunda cuota, estén todos el proyecto esté todo todos sus componentes al día. Y en particular, el tema de los hitos, que son etapas importantes o relevantes que conducen al resultado de producción final, es como el que más dificultad o más cuesta entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque me pasa que, por ejemplo, hay proyectos que me dicen por plataforma, porque esto se hace por plataforma, cuando informan el logro de un hito, me dicen, se logra el hito, ver informe adjunto. Pero eso no es lo correcto. ¿Ya? Acuérdense que nosotros en la subdirección tenemos una plataforma que es una plataforma de registro y que por lo tanto es auditable. En ese sentido, es importante que sea muy explícita, y vuelvo a repetir una palabra que también se lo mencionó, que ustedes sean muy generosos en la entrega de información, es decir, que una persona desde fuera pueda leer cómo fue logrado el hito, cómo fue logrado el resultado y pueda entender el alcance técnico de esta etapa importante. Entonces, cuando ustedes informen un hito, que la mayoría tienen un hito al año de ejecución del proyecto, incorporen estos 7 puntos que están dentro del kit de inicio que también les compartí. Es decir, aquí en la descripción del logro del hito, incorporen cuál fue el objetivo de este hito. Por lo general, cuando nosotros hicimos esta definición de hitos y resultados, tratamos de relacionar objetivo a hito, pero no necesariamente se cumplieron en todos los casos. En algunos casos fusionamos 2 objetivos a un hito, en algunos casos los separamos. Entonces, la idea es que ustedes puedan relacionar como primer punto ¿cuál es el objetivo que está detrás de este hito? ¿Cuál es el alcance técnico? ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizaron? ¿Cuántos experimentos ustedes realizaron? ¿Cómo se realizaron y ejecutaron? ¿Cuáles fueron las variables críticas que fueron evaluadas? Acuérdense que por hito ustedes tienen que incorporar una característica, ese indicador o variable crítica medida por el cual ustedes van a reportar el logro o no logro. Y en el caso que corresponda, de ver cómo esta información sirve de base para alcanzar el resultado de producción, ¿ya? Y si, por ejemplo, si el hito tuvo entre medios de su ejecución alguna actividad fue subcontratada, detallar en qué lugar se realizó este de hito, en qué conjunto de pruebas de lesiones se realizaron, ¿ya? No porque haya sido un externo el que haya realizado esa parte, no lo voy a incorporar dentro de su descripción. Es importante nosotros también entender el marco de ese subcontrato y qué tuvo que realizar, por ejemplo, esa empresa externa y que no lo realizaron ustedes, pero que está dentro del marco general del logro del hito. Eso por mi parte y quedo atento a las preguntas que tengan sobre esta parte técnica y la entrega del informe de avance. José Bruguet. Sí, hola Alfredo, muchas gracias por la Hola, hola. presentación. Estuvo súper buena esta parte de ver el reporte de hito, que es una de las partes más relevantes también para el informe. Y te quería preguntar que para los que estamos trabajando en el informe que hay que presentar ahora, eh,
este hito, el formato en el que se encuentra, también tiene que estar puesto en el informe técnico en el documento. Lo que pasa es que hay una parte que se habla también de resultados de producción, donde hay unas tablas que son muy parecidas a estas. Estos hitos también tienen que estar ahí, digamos, debe ser exactamente lo mismo que está planteado en la plataforma de seguimiento. Gracias, José, por tu pregunta. Sí, efectivamente, la idea es que si no hay mayor variación respecto a lo que está en plataforma, esté toda esa información dentro del informe. Ahora bien, como bien ustedes saben, la plataforma, ese recuadro es un texto plano. O sea, ustedes solamente pueden colocar textos, no pueden colocar figuras. Y de repente hay ciertas, en algún experimento, ciertos puntos que no son tan relevantes de relevar en esta parte de la plataforma. Por ejemplo, se agitó el tubo por 1500 RPM. O sea, ese tipo de detalles, mejor dejarlos en el informe y en la descripción del logro colocar más bien el contexto general de este experimento, cuáles fueron los puntos críticos evaluados, las actividades más relevantes para poder entender muy bien el alcance de ese hito, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren hacer un doble clic en alguna actividad puntual que está en ese hito y lo quieren especificar con mayor detalle en el informe, bienvenido sea. Súper. Pablo. Hola a todos. Muchas gracias, Alfredo. Tengo dos preguntas. La primera es que nosotros actualmente tenemos en tramitación una modificación a la metodología. Ujú. Entonces, quiero saber si es que el informe en el fondo responde a lo que planteamos originalmente y no considera las modificaciones planteadas hasta ahora, o si en el fondo en el transcurso tenemos la aprobación, nos ajustamos a ese ajuste. Súper buena pregunta, Pablo, porque no eres el único que ha solicitado, único proyecto que ha solicitado un cambio metodológico. Efectivamente, si no han tenido respuesta todavía respecto al cambio metodológico, ustedes deben incorporar este cambio dentro del informe, mencionarlo tal cual, y por qué para ustedes es tan importante y relevante generar este cambio dentro de la metodología, ¿ya? Ahora, cuando ustedes reporten, tienen que mencionar simplemente cómo ustedes han ido avanzando y si efectivamente ustedes ya están implementando parte de ese cambio metodológico, también lo reporten. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si es que no me equivoco, este informe va a ser revisado por quien además está evaluando el cambio metodológico. Entonces le va a llegar la información por dos áreas, por dos ámbitos. Por un lado, efectivamente, nosotros ya tiene la solicitud en revisión, pero por otro lado del informe voy a agregar información adicional, es decir, cómo he ido ejecutando ese cambio y por qué es tan relevante para el proyecto ejecutarlo, ¿sí? Entonces ahí voy a ver también los avances y va el revisor, este panelista, va a tener una visión general mucho más completa de por qué es tan relevante implementar este cambio metodológico. Súper, gracias. Y la segunda pregunta es que nosotros en el fondo coincide con la fecha de entrega que días o en realidad un par de semanas después terminamos uno de los hitos. Ujú. Entonces, si es que estamos en el fondo como coincidiendo con el término de un hito, el hito debiésemos reportarlo de acuerdo a lo que llevamos a la fecha, y cómo se relaciona en el fondo como lo que yo estoy dando cuenta y lo que está realizado hasta ahora del proyecto respecto al final del año, porque me da la impresión de que por ser el trámite para el segundo giro, como que uno quisiera rendir el año, pero en el fondo son cosas que todavía no se ejecutan. Entonces, ¿cómo franquear esa diferencia? Súper buena pregunta, Pablo. Y en ese sentido, estamos súper conscientes y cuando nosotros conversamos con el comité también le explicamos que en este caso el informe de avance está programado para unos meses antes del año del proyecto, ¿sí? Que es como la mitad de ejecución del proyecto y por lo tanto van a haber actividades que van a estar reportadas, por ejemplo, con un 90% de avance. Por ejemplo, si nosotros hay proyectos que tienen un hito crítico al año y están reportando el informe unos meses antes, claramente no van a alcanzar a reportarlo el 100%.
pero es muy importante, dos puntos ahí. Uno, que sean muy explícitos, mucho detalle de todo lo que ustedes han ejecutado y cuáles son los puntos que les quedan por ejecutar eh, y que complementan este hito, el logro de este hito. Y por otro lado, en la última sección hay una sección de plan de acción o un plan de trabajo. Entonces, en ese plan de trabajo, ser bien específicos de lo que les queda por completar el hito, colocarlo ahí para que el comité tenga claro cuáles son los plazos que vienen para la ejecución del proyecto y ustedes puedan alcanzar el resultado de producción. Listo, Joana, muchas sí, gracias. perdón. Joana, sí, por la plataforma de seguimiento control tiene que ser enviado el informe. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, solamente comentarles y adelantarles, y por eso está Valeria, dígame. Ah, perdón. Sí, se me ¿Desde fueron qué, unos aplausos y era levantar la mano. desde qué fecha Tengo hasta qué una fecha no sé? ¿Sí? nosotros tuvimos salida de una doctora, Ujú, pero ingreso inmediato mío. En ese caso, nosotros nos solicitaron un informe de término anticipado de la doctora saliente, el cual ya enviamos. ujú. Que igual el formato es bastante similar, pero claramente a la altura que ya se fue todavía hay cosas que ya hemos ido haciendo adicional. Ujú. Tendremos retroalimentación de este informe antes de enviar el otro. ¿Depende de lo que enviemos en este nuevo, de lo que recibamos del otro, o lo hacemos independiente de ello? Porque es muy Súper buena similar, pregunta. Sí, es muy sí, similar el... Valeria. No, y agradezco tu pregunta porque también varios proyectos han transitado este cambio de doctor desde su inicio. Pero ahí, respondiendo a tu pregunta, son dos objetivos distintos. Este informe, que el formato es bien similar, como tú bien mencionas, y es así. Este informe que se solicita en las bases cuando un PhD sale del proyecto, permite evaluar si efectivamente hubo un buen uso de los recursos públicos en la ejecución del proyecto, ¿ya? Que es distinto el objetivo del informe de avance, porque el informe de avance tiene que ver con, justamente, nos muestran cuáles han sido todas las actividades que se han implementado durante el periodo de ejecución, es decir, desde su fecha de inicio hasta su fecha de envío. Por lo tanto, son dos objetivos distintos, los dos documentos persiguen fines distintos. En ese sentido, y vuelvo a responder tu pregunta, lo ideal es que ustedes puedan complementar, si ustedes hicieron un buen informe y muy parecido al segundo, ustedes puedan trabajar sobre ese informe, que ya lo tienen muy avanzado, hacer doble clic en aquellas actividades que ustedes efectivamente van a explicitar de mejor manera y además van a agregar los avances, porque eso fue durante el mes de junio, entonces tienen que agregar lo que hicieron en julio, agosto, septiembre y los 2 días de octubre. Entonces van a tener nueva información. El primer informe, si que ustedes entregan con la salida de PhD, no van a tener mayor retroalimentación, salvo que efectivamente se aprueba porque se evidenció que el doctor ejecutó actividades durante el periodo justamente que informó. Y el segundo sí tiene una pauta de evaluación donde son una pauta como de 6 preguntas donde vamos a preguntar si hubo efectivamente una buena revisión de estado del arte, si hoy hay un buen plan de trabajo, si hay alguna dificultad técnica que el proyecto ha identificado y no haya resuelto. Entonces, al ser objetivos distintos, fines distintos, sobre el informe de PhD es solamente sí o no, y sobre el informe de avances IT es aprueba sin observaciones, con observaciones o se suspende. Gracias, Alfredo. Tomás, Ahí sí. ¿Me escuchan, no? perfecto. Hola. Ya, gracias. Buenas. Quería hacer una consulta que era parecida a la de la primera persona. Me quedó súper claro, estaba bien, estaba bueno el gráfico de los, creo que 6 puntos que había que poner en el cuadro de texto de la entrega del hito. Súper, súper claro. Respecto al informe que va adjunto, la idea es que era como para confirmar que lo entendí bien. En ese informe adjunto uno pondría en el fondo mayor detalle técnico, mayor evidencia en el fondo. Esa es un poco la idea, ¿no? Tal cual. Eh,
Ya, perfecto. Entonces, todos los detalles técnicos, toda la evidencia o enlaces que uno, o imágenes básicamente gráficos irían en ese informe y el otro es como en el fondo como un resumen que responde a estas 6 preguntas en el cuadro de texto. Sí, sí, así es, Tomás. Ya. Y aunque parezca redundante, uno puede decir, pero ¿por qué tengo que escribir un texto en la plataforma? ¿Por qué tengo que hacer un informe? Y además tengo que entregar informe en el informe. Eh, Tratamos de recoger todos los cambios que un proyecto pueda sufrir en ese sentido. Por eso uno piensa tres insumos de información, pero la verdad es que las metodologías cambian minuto a minuto, el estado del arte cambia segundo a segundo. Entonces, entre que entre que ustedes informen el hito y pasa el informe, pueden haber surgido algún cambio relevante para el proyecto. Por lo tanto, ahí hay una explicación de por qué hay una diferencia o por qué pedimos esa tercera fuente de información. Por otro lado, recordar, y también se lo he mencionado desde un principio, que esta plataforma es una plataforma muy antigua, una plataforma que fue hecha para el proyecto Fondef del año 2004, 2007, si no me equivoco, Jimé. Yo cuando llegué ya estaba implementada, entonces, una plataforma que no se acomoda muy bien a lo que es la característica de estos proyectos. Entonces, cuando nos ha auditado la Contraloría entra al proyecto y lee la plataforma. En algún momento nosotros dimos la opción de que incorporaran un documento o un medio de verificación. Como bien dijo Tomás, por ejemplo, hablan de imágenes hiperespectrales. En ese texto, en ese cuadrito, no cabe una imagen hiperespectral. Entonces, no me cabe la foto de un gel, no me cabe un PCR, el resultado de un PCR, una curva, no me cabe ese tipo de información. Entonces, dimos la posibilidad de que incorporaran este informe adicional. Por lo tanto, la plataforma, y ustedes bien lo saben, de repente funciona bien, a veces se nos cae, tenemos ciertas dificultades, por lo tanto tratamos de que lo que está en el texto sea el cuerpo principal del hito y lo que está en el informe sean los medios de verificación que nosotros podamos rescatar. Así que eventualmente la plataforma no funciona, lo que va a quedar sí o sí va a ser el texto. Entonces, por eso tenemos también esta solicitud de incorporar un texto bien completo en la plataforma, en el recuadro, descripción del logro, del hito, resultado, y además un medio de verificación. Sí, José. Sí, justo con lo último que comentaste, Alfredo, me saltó una nueva duda que tiene que ver con la parte de la plataforma. Cuando uno hace la declaración de los resultados de producción o la declaración, digamos, de logro de hito, aparece una pestaña para poder adjuntar un archivo. Entonces, mi duda es, ¿en ese archivo se adjunta exclusivamente lo que tributa ese resultado? Da lo mismo que también esté en el informe que se entrega en el fondo, porque esa es un poco mi duda. ¿Entrega todo uno junto o al momento de subir lo divides por cada resultado en anexos, digamos, que tienen que subirse ahí? Porque cada pestaña o cada resultado tiene su opción para subir un archivo. Tal cual. Supongamos que, recuerden que esto también es una foto del momento, es decir, al hito, si yo tengo un hito programado al 1 de septiembre, yo voy a entregar el informe que yo logré el hito en su marco general al 1 de septiembre. Entonces es una foto al 1 de septiembre donde yo voy a contar en el texto, en ese recuadro, el marco general, estos 7 puntos, de cómo fue ejecutado el hito y además los medios de verificación de ese hito. Por ejemplo, lo que mencionaba, una imagen, un GEL, un análisis estadístico, fórmulas que no quepan en ese recuadro. ¿Sí? Entonces va a ser una foto al 1 de septiembre con eso, con todo eso, con ese medio de verificación. ¿Qué pasa si yo entrego el informe, por ejemplo, en octubre? Hay proyectos que, por ejemplo, para redundar, para hacer o robustecer ese hito, incorporan algunas variables adicionales, agregan un experimento adicional que entrega información y robustece ese hito. Entonces, por lo tanto, en el informe van a entregar esa segunda información. Ahora la foto va a ser al 2 de octubre, que complemente lo que ustedes ya informaron en la plataforma, ¿ya? Lo que no queremos es que sean completamente distintos, que nos reporten algo en plataforma y algo distinto en el informe, pero respondiendo, Ana luego llega.
respondiendo específicamente a tu pregunta, lo que ustedes reportan en plataforma es la foto al día del informe de logro de ese hito, o sea, al 1 de septiembre, ¿ya? Si ustedes tienen información adicional, complementaron, robustecieron ese informe o ese hito, además incorporaron otros indicadores, porque por ejemplo, yo puedo tener un hito en el cual yo voy a medir sensibilidad y yo logré un 90%, que es lo que yo tenía comprometido. Pero ustedes además, dentro de la ejecución de ese hito, me dieron otros indicadores que estaban en curso, por ejemplo, especificidad, que puede ser precisión, que complementan ese hito de sensibilidad, que lo mido a través de la sensibilidad, y por lo tanto yo lo puedo informar en el informe y realzo, robustezco ese hito. Por lo tanto, esa segunda entrega puede ser la misma que el primero si es que no hay mayores cambios, o incluso enriquecida con mayor información, con mayores indicadores, con mayores explicaciones, ¿ya? Pero sí es importante que mantengan que consideren que lo que ustedes están reportando es la foto al momento del reporte, a esa fecha. Ya, gracias. Ahora sí, quedan 5 minutos y solamente quería comentarles, esto va a ser una información que ya está en curso oficialmente, todavía no tenemos claridad sobre cuándo se la vamos a informar, pero desde la Dirección Nacional se nos indicó que el instrumento tanto de inserción de tesis como inserción de doctor en el sector productivo va a ser dirigido hacia la Subdirección de Capital Humano, donde Fabiola Cid, quien está presente en esta reunión, es la subdirectora de esa subdirección, para la redundancia, y está Carolina y está Berta, que también van a ser sus contrapartes técnicas. Yo voy a tratar de acompañarlos hasta fines de septiembre para resolver sus dudas, para poner al día la plataforma, pero a partir de octubre, todavía no tenemos claro qué día va a ser exacto, pero sí a partir de octubre estos dos instrumentos pasan a la subdirección de capital humano, y por lo tanto este acompañamiento técnico los suelto yo de las manos y los toma Carolina y los toma Berta. Así que la idea es que aprovechen estos 15 días y un poquito más para poder resolver todo lo que tengan de la parte técnica y poder entregar la cartera de proyectos de la mejor manera, más fluida, más limpia posible. Eso. Les voy a mandar un correo avisándole cuando subamos el video. Se va a demorar un par de días porque esto tiene que ser subido por el Departamento de Comunicaciones, y no menos importante, que para nosotros es un dato muy relevante al momento de diseñar estas actividades, es que aquí en el chat lo que les voy a colocar es un link que les pido completar con encuestas sobre el taller. Es decir, son 4 preguntas, perdón, 4 preguntas con escala de 1 a 5, si les gustó o no les gustó la actividad, y poder rediseñar, mejorar o perfeccionar este tipo de instancias. Por favor, si pueden darse 2 minutitos en responder esa pregunta, esa encuesta se los agradeceremos. Así, por ejemplo, nos hemos detectado que talleres que duran más de 1 hora son, de verdad, perdemos la concentración, se nos van, que quieren más espacios para interactuar, más espacios de preguntas, y por eso las presentaciones son tan cortitas. Así que ese feedback que ustedes nos den es muy importante. Así que les dejo el link, les deseo mucho éxito, que pasen unas felices fiestas, con mucho cuidado, responsabilidad. Están mis correos abiertos para hasta fin de septiembre, ponen al día por la parte técnica, y como dijo Jimena, contacten a sus analistas para ponerse al día por la parte financiera. No lo dejen a última hora, porque también son muchos proyectos, son muy poquitas personas, y por lo tanto las respuestas también demoran un poquito. Así que a ponerse al día también por la parte financiera, sobre todo los que no han digitado nada en plataforma, y eso me preocupó, Jimena. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chau. Gracias, Pedro. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.